Hola y bienvenidos a otro capítulo, otro episodio de El Buen Mastereo, el programa de rol menos serio. No sé por qué seguís escuchándolo, no sé qué hacéis aquí, seguro que tenéis mejores cosas que hacer. Pero bueno, ya que estáis aquí, vamos a hablar de cositas. Me acompaña mi compañero Albert Masclans Buenas. y hoy el tema va a ser la improvisación en el rol. Em, entonces, primero de todo, quiero hablar de a qué le llamamos improvisación en este caso, porque muchas veces cuando se habla del tema de improvisar en el rol, pues salen algunas cosas que para mí no tienen tanto interés, pero que pueden ser divertidas, ¿eh? Para añadir como cómo hacer voces, como conceptos de cómo ser fluido a la manera de narrar las cosas, ¿no? Todo cosas que en realidad vienen mucho del concepto de improvisación del teatro. Vale, yo no me refiero a eso. Nos referimos más bien a, en cierta manera, hay como dos extremos posibles con la preparación de las partidas, ¿no? Uno sería, preparas absolutamente todo lo que puede pasar en la partida antes de tiempo, de manera que cuando llegas a la partida todas las variables están controladas y da igual lo que hagan los jugadores, tienes algo preparado para ello. Es un extremo, es tan extremo que probablemente no es ni posible. Em, o el otro extremo sería, la idea de no te has mirado nada, jamás, nunca, ¿sabes? No tienes ni idea de lo que va a pasar, llegas ahí y todo lo vas haciendo sobre la marcha, respondiendo directamente a los jugadores y dejando que eso te guíe y ya está. Entonces, estos extremos los podemos llamar un poco como, más énfasis en la preparación, prepartida, más énfasis en la improvisación. Y como cosa interesante, em, quizá, pues, probablemente aún no lo sabéis, pero todo de que pues Albert y yo somos colegas de hace mucho tiempo, somos másters los dos de hace mucho tiempo, tenemos estilos radicalmente diferentes en esto. Él es un preparador de los que me quito el sombrero. Yo, o sea, yo no entiendo cómo puede hacer las virguerías que hace y cómo puede mm, dar las cosas tan bien. Y yo inventarme las cosas según salen, ¿no? Un poco de improvisación, ¿no? Entonces este episodio va a ir un poco, pues quizá voy a ser yo un poco la voz con más experiencia, pero en el futuro haremos otra de cómo preparar y entonces estaré yo más calladito. Está bien. Sí, doy fe que Kenan, eres un gran improvisador y tiene su dificultad y tiene su preparación, aunque sea un poco contradictorio. Yo creo que esto vamos a hablar, la preparación necesaria para improvisar. Sí, de hecho, uno de los ámbitos en los cuales es, yo creo, súper importante, quizá no es preparación estrictamente, pero que yo creo que es un mito que quiero romper de primeras respecto al tema de improvisación, es el tema de que los improvisadores son los que más se tienen que saber las reglas. A veces hay este concepto de que son los de preparación, los que son los estudiosos de todo y tienen que saberse sus primeras reglas, pero en el fondo, si tú ya has preparado todo lo que va a pasar en la partida, no necesitas acordarte ninguna regla en la partida, porque todo está preparado. Mientras que en cambio, si vas a improvisar, necesitas tener todas las herramientas posibles disponibles para ti en el momento. Entonces tienes que conocer muy, muy bien las reglas. Así que el primer consejo de cara a si queréis ser másters más de la vertiente de improvisación o si tenéis, sospecháis que tenéis más este vertiente, que no el de trabajar muchísimo el mundo, trabajar muchísimo las posibilidades y las oportunidades que dan los jugadores durante la partida. Lo primero es que vas a tener que estudiar las reglas, no solo leerlas, sino estudiarlas y entenderlas. Sí. De hecho, en relación a eso que has dicho, a entenderlas, hay un concepto que es saber por qué la regla es de esta forma. Es decir, al estudiarlas, al leerlas, ver cómo se relacionan entre ellas, podrás como máster entender por qué se ha hecho la regla así y cuando se dé una situación completamente inesperada, poder ver qué regla aplicar, cuál no, o si inventarte una pequeña variante para el momento. Pero para todo eso, hace falta entender muy bien por qué están ahí cada una de las reglas y tanto. Sí, totalmente. Y sobre todo lo más importante es entender súper bien la mecánica básica del juego que sea
y entender muy bien por qué se ha elegido así para este juego, por qué funciona así y qué diferentes como palancas puedes estirar para moverla hacia una dirección o hacia otra para representar diferentes cosas, ¿no? Entonces también aquí un consejo muy fuerte que tengo, si creéis que este estilo de más improvisar la dirección de la partida durante la partida va con vosotros, es empezad con un juego con reglas más sencillas. Porque si decís, ay, quiero probar esto de improvisación y me empezáis con Pathfinder, pues quizá lo vais a tener complicado, porque es justo es un juego, además, que las reglas están súper bien hechas y súper calculadas para que todo cuadre súper bien. Entonces, si te las conoces muy bien, es fantástico. Y de hecho, para improvisar va muy bien cuando te las sabes. Pero tienes muchísimo a estudiar, porque hay muchísimas reglas. En cambio, un juego tipo Fate, que la mecánica básica es súper fácil de entender, sobre todo si coges Fate acelerado, que el manual tiene 50 páginas a 4, sí, no, a 5, perdona, quería decir, a 5 es la pequeña, sí. Em, pues claro, mucho más sencillo de entender toda la parte mecánica y ver qué puedes hacer con ello. Sí. De hecho, Fate es para mí un gran referente de un juego de rol muy bien planteado para que el peso principal de la partida sea improvisarlo. Porque precisamente las reglas son muy pocas y la dificultad o la complejidad más bien del juego está en cómo las desarrollo, cómo el juego es capaz de irse adaptando y readaptando a todas las situaciones que aparezcan, a todas las formas en las que los jugadores van modificando el mundo. Que creo que eso es un punto clave de la improvisación, es dar esta rienda, esta capacidad a los jugadores de que ellos estén construyendo toda la historia todo el rato junto con el máster. Sí, totalmente. Otro tipo de juegos que también ayuda mucho, si quieres entrar en esto, son los juegos PBTA, ¿no? Powered by the Apocalypse, porque por dos motivos. Uno, que están basados en un concepto de movimientos específicos, que es lo que llevan a cabo los jugadores y el máster, y todos estos movimientos tienen como ya sugerencias bastante específicas de direcciones hacia donde puede ir la narrativa en función del resultado. Entonces, eso es como muchas veces la creatividad, cuando está más acotada, cuando hay menos opciones, es más fácil ser creativo, aunque parezca antiintuitivo, porque ya tienes algo que te está inspirando en alguna dirección. Y el otro motivo es que tienes los movimientos del máster, es decir, los mismos juegos PBTA ya te están proponiendo cosas que son las maneras en las cuales el máster puede llevar la partida para un lado o para otro. Entonces, estos juegos también son muy, muy sencillos de cara a empezar en este concepto de improvisar. Y yo últimamente, si queréis un juego PBTA, en plan que muele mucho, últimamente estoy bastante contento con Apocalypse Keys. Eh, no sé si está en castellano aún. Creo que sí. Me suena que o ha salido ya o va a salir de aquí poco. Eh, pero sí, es un juego en el que básicamente sois monstruos salvando al mundo de monstruos peores. Eh, Está pero, chulo. pero bueno, la cuestión es que ha salido este año, fue un Kickstarter a principios de año y, y bueno, es un ejemplo. O sea, hay muchísimos de estos. Os hay a patada. Si buscáis PBTA en Google van a salir 3000 juegos. Eh, de hecho, tantos que los que hicieron el framework originalmente se cansaron de ir actualizando cuando salían juegos PBTA y dijeron, lo buscáis. Así que sí, esto es otro consejo. ¿Alguna vez has hecho una partida con preparación absolutamente cero? Esta es una buena pregunta. Yo creo que absolutamente cero, no. O sea, Y esto no al final cuento, siempre. conocerse el manual no lo cuento, como preparación en este caso, obviamente. Bueno, a ver, o sea, depende. Hay juegos que prácticamente funcionan así. O sea, es en plan de que no hay preparación, ¿no? Por ejemplo, si descartamos cosas como, por ejemplo, una partida de fiasco no te la preparas. Una Ya. partida de fiasco es algo que ocurre y ya está, ¿sabes? Claro. Si descartamos ese tipo de juegos, en el juego que yo creo que preparación cero, 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 nunca. Bueno, mentira.
sí que he hecho alguno. Y han sido, de hecho, de verdad, he hecho 2 veces, y las 2 veces ha sido el mismo caso, que es alguien preguntándome, qué son los juegos de rol, Ah, y yo diciéndole: "A tomar por saco, vamos a jugar al rol ahora", y lo vas a ver. Porque en general me da la sensación de que, es a la que la gente lo experimenta, se dan cuenta que es mucho menos friki de lo que tenía en su cabeza. Entonces, últimamente opto más por esto que por intentar hacer una explicación así más académica, ¿no? y tanto. Entonces sí, es verdad. Esos casos, pero han sido cosas así, que era totalmente que yo no sabía que iba a tener una partida de rol. Pero si no era eso, o un juego que específicamente está pensado para, lo haces sin preparación, algo de preparación he hecho. De hecho, es algo que voy a hablar más adelante, pero bueno, esto es un espectro. O sea, seguro que hay algún máster por ahí que es un loco y no prepara nada. Es el extremo, ¿no? Y algún prepáster que prepara todo el universo. Bueno, no sé si eso se puede, pero yo qué sé. Seguramente si Tolkien hubiera llevado una partida de rol, estaría muy cerca del extremo ese de preparación. No, yo creo que no he hecho, por esos casos, una partida de preparación cero, realmente. Has hecho de muy, muy poca preparación y eso sí que ya sabes que algunas han sido exageradamente muy poca. Sí, sí, sí. Sí. Sí, lo A ver. sé, doy fe. De hecho, sobre este espectro, cuando hablas del caso Mm, de la máxima, máxima, máxima preparación, yo me imagino estas películas tipo Saw, por ejemplo, ¿no? Donde hay una mente ahí detrás de todo lo mm, que ha ido pasando, que ya había previsto absolutamente cada uno de los pasos y ha ido haciendo que todo se desarrollara según como quería. mm, Y curioso es, este tipo de partidas, o sea, este tipo de películas a mí me encantan y hacer una partida así a mí me chifla y alguna vez lo he intentado, es complejo. mm. Pero curiosamente, preparar una partida así, la verdad es que lo que da mejor resultado, en realidad, es que sea improvisando muchísimo, muchísimo más que la mayoría de partidas que yo personalmente dirijo. Mm. Sí, ya puede ser, ¿eh? No sé. Yo la verdad como, bueno, en mis inicios intentaba preparar más y luego me di cuenta que eso no iba conmigo y salía mal. Entonces, pero no tengo mucha experiencia realmente intentarlo de cuáles son las problemáticas de hacer eso preparando tanto. Claro, de prepararlo tanto es o muchísimo tiempo, de plantear todas las opciones que los jugadores vayan a tomar y sabiendo que además los jugadores van a salir con una cuarta, quinta, octava opción que tú no te habías preparado. Tarde o temprano va a pasar. Mm, Por lo tanto, cuando quieres preparar algo tan complejo, hace falta plantear ya no solo la línea de eventos que pueda ocurrir con todas sus ramificaciones, sino también un contexto muy bien pensado, muy claro, yo siempre lo centro en los personajes, ¿no? Con las motivaciones de los personajes que haya en, en el mundo, en la partida, para poderte readaptar rápidamente. Pero lo que decía de por qué creo que cuando se quiere plantear este concepto de mastermind antes lo había planificado todo, que hacerlo improvisando da un resultado muy bueno, es que si yo tengo suficientemente pensadas estas motivaciones y tengo una idea de por dónde van los tiros, pero voy tomando notas de todo lo que está pasando, de pequeños momentos que un detalle que yo he descrito que quizás no tenía importancia, pues he explicado una escena y de encima de un árbol había un cuervo que los miraba. Y a mí, desde mi punto de vista, eso no tenía ninguna importancia, era solo para generar ambiente. Si de los jugadores se han fijado en ese cuervo y le han dado una cierta relevancia, o simplemente yo, al decirlo, digo, "Hmm, es bonito ese cuervo, puedo apuntarlo". Y quizás más tarde vuelve a aparecer un cuervo. Y parece que todo iba ligado. Y son cosas que van surgiendo sobre la marcha y al final el jugador, cuando descubra que durante todo este tiempo había un cuervo que les seguía y que en realidad era el familiar de un hechicero que los perseguía, no sabrán si, si ha sido premeditado desde el principio o ha sido recolectando las migas para generar la, la historia. De hecho, no es que no lo sepan, es que aunque lo sepan, el efecto es el mismo, es igual de potente. sí, sí, de hecho, esto era justo lo siguiente que quería hablar.
porque aunque retrospectiva pienso, hubiera sido muy gracioso el episodio de improvisación hacerlo sin guión. Es como muy temático, ¿no? Pero no, sí, sí que he hecho un guión, tal. Justo lo siguiente que quiero hablar es, tomar notas. Para mí, yo no preparo mucho las partidas, pero tomo notas como un loco de todo lo que pasa en las partidas, porque dices cosas, pasan cosas, tal, y es esto, tú tomas notas para un poco ir ligando las cosas luego sobre la marcha. Y entonces tienes una referencia de cosas que luego puedes ir incluyendo como detalles en las siguientes partidas. Y de repente eso parece todo como, oh, esto puede estar súper, puede ser un hilo conductor que sale naturalmente. No es una cosa que tú has pensado antes de empezar la campaña, ni nada. De hecho, por ejemplo, yo tuve una campaña de Pathfinder donde toda la trama acabó siendo enfocada en, en vencer a una secta que estaba liándola por ahí y querían básicamente volver a la vida los dragones y volver la magia en el mundo y un poco liarla grandísimamente. Y todo esto nació de que en un momento dado, pues mencioné que había un símbolo de algo que no reconocían. Alguien sacó una tirada muy alta, me tuve que inventar alto, dije, esto es de una secta, que no sé qué tal. Y los jugadores de repente se interesaron un montón por esto. Y pues que acabó siendo de la trama esto. Yo todo lo que tenía pensado, las cosas que había preparado, pues fuera. Y es como, ahora estamos persiguiendo una secta, no pasa nada. Y pareciera al final casi como si la campaña fuera esto. Y todo fue a base de ir tomando notas, las cosas que se iban fijando los jugadores, qué cosas les daban interés y decir, vale, si los jugadores se han interesado en estos, voy a poner más de esto y voy a tenerlo en cuenta durante las partidas. Em, y esto da mucha sensación de continuidad y da mucha sensación. O sea, realmente es esto, el cosas que tengan relación con cosas anteriores a campañas, eso es lo que da la sensación de planificación. No si tú has realmente preparado o has improvisado o todo esto. O sea, de cara a los jugadores, eso es lo que da esa sensación de "Bu, qué bien preparada está la campaña". De hecho, yo he tenido jugadores que se han pensado que yo era del extremo opuesto del espectro que mencionaba de preparación ahí. Pensaban que yo era un mastermind ahí que tenía todo. Y en plan, yo no sé nada, ¿sabes? Yo qué sé. No, o sea, de hecho, yo estoy muy loco y yo tiro pelotas que luego no sé ni cómo voy a recoger, ya me espabilaré. Em, y sí, Bueno, es ese la punto verdad que sí. que lo que importa es el efecto que genera, no si realmente lo has preparado o no. Hay diferentes formas de conseguirlo, pero vamos a buscar eso, vamos a buscar que haya esta continuidad, que hayan estos momentos que emotivos y que se ha llegado ahí poco a poco, que no es de repente te tiro a la cara un Big Fat Boss, sino que pues ha ido estado persiguiéndolos, haciendo las cosas complicadas a los jugadores, ha ido dificultando. ¿Y cómo has estructurado todo esto para llegar, pues en tu caso del ejemplo que has dicho, para llegar a la secta y derrotar la secta? Da igual si te lo habías pensado o lo has ido haciendo sobre la marcha. Sí, correcto. Y de hecho, aquí quería hablar un poco de entrar en tema de psicología un poco, porque creo que es importante algunas cosas de entender de cómo funciona la mente humana. A mí como mínimo me ayudan mucho de cara a pensar cómo son las partidas. Y una de las cosas es, bueno, como hablamos en el último episodio, es como la regla de oro es que todo el mundo se lo pase bien. Y entonces, ¿cómo se lo pasa bien la gente? ¿Qué es lo que hace que la gente se lo pase bien en una partida de rol? Pues lo que hace que la gente se lo pase bien es experimentar momentos que van a recordar con emociones positivas. ¿Vale? Y esto parece que lo he hecho lo mismo otra vez de otra manera, ya está. No parece que ayude mucho. Pero es importante enfocarse en que hay que generar estos momentos. Y hay diversas maneras de hacerlo. Básicamente hay como dos grandes maneras de generar durante una partida pues unos momentos emocionantes que realmente pues tengan eso, una emoción positiva para los jugadores. Y la primera es el que se... ¿cómo se llamaba esto? Em, oh, ahora no me sale la palabra. Esta sensación de como de, de completar algo, ¿no? De haber estado luchando por algo y conseguir el resultado, ¿no? Una sensación de logro, ¿no?
Y esto es lo que hemos estado hablando hace un momento, ¿no? Cuando tú vas ligando algo poco a poco y eso cada vez se va haciendo más, esa es, esa es una manera de dar esa sensación de he conseguido algo, ¿no? De esto he estado luchando por ello durante tiempo y lo he conseguido. Eso suele dar una porción muy positiva a la gente. Ujú. Si esto todo resulta todo un poco ambiguo, porque se puede enfocar de muchísimas maneras. Porque, por ejemplo, puede ser desde lo típico, estás jugando a Dungeons and Dragons o Pathfinder, de he matado al dragón finalmente, el que la estaba realizando ahí, hemos llegado finalmente a poder al nivel de podemos enfrentarnos a él y derrotarle. O puede ser en plan, he conseguido descubrir lo que hacían los cultistas justo antes de que se muriera mi personaje, porque estamos jugando a la llamada de Cthulhu, ¿sabes? Y es como, sí, o sea, por tanto, puedes tener esa sensación de maneras que incluso implican la muerte de tu personaje. O Sí. incluso pueden ser cosas muy diferentes, como sencillamente de mi personaje ha logrado sobreponerse a este miedo que tenía y que era importante durante toda la partida. Era una cosa recurrente de este personaje que siempre intentaba, pues, enfrentarse a esto, ¿no? Puede haber muchísimas cosas. Entonces, sí, esto, cosas que se van trabajando poco a poco y que finalmente se logran. Esto básicamente va a venir de tomar notas y tener algún sitio. Yo siempre tengo mi libretita, o bueno, mi blog digo libretita, pero no es una libretita física, sino que lo tengo en el móvil o online, por donde tengo apuntadas expectativas de los jugadores, que hacen bien sus personajes, que hacen mal, y todas estas cosas para tenerlas en cuenta y pequeñas tramas que tienen, ¿no? Para ir construyendo esto poco a poco. Entonces, una, vale. Y luego la segunda manera, que entre comillas es la más barata, pero hay que tener más cuidado, es sencillamente una expectativa superada. Vale. Entonces, esta muchas veces es la que una manera de conseguirla es con un giro loco de guión. ¿Vale? En plan, cuando Ujú. a los jugadores les gusta, cuando de repente esto se vuelve como una dirección que les gusta, tienes que asegurarte que sea una dirección que les gusta, pero que no se esperaba en ese momento. Entonces, para empezar, es muy importante saber qué les gusta a los jugadores. Cuando hagamos un episodio de la sesión cero, veréis porque que yo trabajo un montón todo el tema de qué esperan los jugadores, qué quieren la campaña, qué es lo que les molaría que pasara, todo esto, porque es importante saber qué les gusta a tus jugadores. Mucho. Em, pero sí puedes hacer aquí cosas muy locas, pero siempre tienes que tener cuidado con cómo de locas las haces, ¿no? Porque si dices, oh, cómo mola que ahora aparezca un dragón, ¿no? Puede molar mucho, pero tienes que pensar que luego la partida sigue y vas a tener que lidiar con eso. Entonces, en general, si vais a improvisar, un consejo que tengo es que la cosa más loca que tengáis, que sea al final de la sesión, porque si tenéis una semana entera para pensar cómo narices lo solucionáis. Em, entonces, Y te genera un momento, algo muy bueno, que es que mm, tienes a los jugadores también una semana que cuando van teniendo un momento van a ir dándole vueltas a eso. Estoy súper de acuerdo, el último momento de la sesión tiene que ser el que ¡fua! Presente un giro y deje a los jugadores con ganas de más. sí, yo de hecho mis sesiones las organizo, o sea, la poca preparación que hago está enfocada en que hay tres momentos clave en una partida, que son el inicio de la partida, porque es importante engancharlos con algo chulo, algo que les atraiga, algo que mole, porque, a ver, todos empezamos ahí, quedamos y estamos hablando de cositas y lo que sea, y hay que entrar al modo rol. eh, y yo sí que una cosa que, por ejemplo, que hago siempre es que el rol empieza cuando empieza la música. Entonces ya es una cosa que les ayuda a entrar, pero luego también siempre empiezo una escena de empezar con fuerza, ¿no? De hecho, esto me inspiró el buenísimo libro este del Dungeon Master, de Sly Flourish. Ujú. Sí, The Return of the Lazy DM, que es el segundo que ha hecho, que es lo mismo, pero mejor que el primero, está más currado. Em, y este lo podéis encontrar, vale poquísimo. O sea, creo que lo podéis comprar el PDF tipo por. Bueno, quizá no, quizá ahora me lo invento, pero me suena que es tipo 3 euros o algo así. Entonces, em,
Pero sí, esto me inspiró que unas cosas que él sí que pone es empezar con fuerza la partida. Y esto es como la única cosa que así que me acabo quedando, pero porque yo soy muy raro, al principio intentaba aplicarlo mucho y luego ya vi que no me entraba tan bien algunas cosas. Em, pero sí, ese es un punto importante para enganchar a los jugadores. Luego, suelo tener otro punto en el medio de la sesión, porque yo suelo hacer sesiones de 3 horas. Entonces, en el punto de entre la hora y cuarto, hora y tres cuartos, por ahí, intento que haya otro momento épico, o un momento grande, ¿sabes? Que puede ser de cualquiera de las dos maneras generadas. Puede ser uno que se ha ido construyendo durante sesiones o uno que la lía y ya está. Ujú, Y de hecho, este del que este del medio no necesariamente tiene que ser tan positivo a veces. Puede ser un giro, porque es más, para mí, más mantenido, más enfocado en mantener la atención de la gente. Porque los humanos, 3 horas seguidas haciendo lo mismo, nos cuesta. Entonces, si de repente es casi como pensar que la sesión hay como dos partidas diferentes, ¿no? Quieres que tenga un cambio sustancial. ujú. Y luego sí, el final, que es el ya donde solo a veces pongo algunas locuras que digo, mira, yo tiro la pelota y problema del que no anda el futuro. Y ya veremos cómo la recojo, ¿no? Porque es eso, al final eso sí que tienes una horita, digo, una horita, una semana o más, depende cada cuánto quedéis, para pensar, vale, ¿qué hago con esto? La he liado, pero a ver cómo lo recojo, ¿no? Em, entonces sí, esto es algo que yo tengo mucho en cuenta. Sí, totalmente. Y bueno, y sobre estos giros, ¿eh? Sobre estos giros, estos momentos álgidos, hay el punto que has dicho de tener en cuenta qué quieren los jugadores. Y es algo que es mucho más importante de lo que puede parecer a priori. O al menos quiero enfatizar, es súper importante. Porque yo recuerdo haber hecho partidas, y tú sabrás bien a quién me refiero, con personas que les gusta que su personaje triunfe y todo le salga bien, y gozan de eso. Y si le complico demasiado la vida a ese personaje, al jugador, no lo disfruta. Y en la misma party, otro jugador que quiere que su personaje, parece que quiera que le jodan vivo al personaje, que todo le salga mal, que cada vez algo que se le complique la vida y otra complicación sobre la complicación de la otra complicación. No sé quién será esta segunda persona, no me lo imagino. Y claro, en realidad los dos son bastante divertidos. En concreto, la opción de hacer de máster para Kenan es bastante divertido porque acostumbra a querer que su personaje le salgan las cosas mal y construir sobre eso, sobre cómo el personaje pobre todo le sale del revés. Pero claro, como máster, si este ejemplo que he puesto, que tienes dos jugadores que aparentemente les gustan cosas tan contrarias, tienes que buscar que las situaciones que pasan tienen que gustar a los dos jugadores, o al menos le tiene que gustar a uno y al otro no disgustarlo. Entonces hay que trabajar eso, hay que entenderlo bien y hay que meter los giros, las escenas potentes, considerando siempre todos estos elementos. Sí, de hecho, esto en terminología de Dungeons and Dragons se le suele decir dispara al monje, ¿no? Es así. Hay un jugador que tiene un monje, que tiene una habilidad específicamente para parar proyectiles, Deja de dispararle, usarla. Sí. exacto, que use esa habilidad, ¿no? Que para algo que se sienta que puede hacer algo en lo que es muy guay, ¿no? Em, Es mucho más, tomando este ejemplo, creo que es mucho más emocionante para los jugadores un personaje que a nivel de CR, en concepto, usando terminología de Dungeons and Dragons, porque a nivel de dificultad, teóricamente, sea mayor que los jugadores podrían enfrentarse, pero que no luche optimizando las reglas del juego, sino que luche pues haciendo lo que sea más épico, más chulo para la partida, que no meter a un personaje de un nivel ahí muy, 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 muy ajustado y adecuado y, y que el combate lo hagas sabiendo perfectamente las reglas y buscando aprovechar cada recoveco de las reglas para hacer el máximo daño, la máxima ventaja, etcétera. Obviamente estoy hablando términos generales. Si vuestro grupo le gusta que cada combate sea un infierno táctico, adelante. Se trata de que todos disfruten. sí, sí, correcto. Es importante, es que es... y yo
Bueno, a ver, o sea, no sé. Probablemente esto, de hecho, esto yo creo que es global, realmente, la importancia de tener en cuenta exactamente tus jugadores y sus personajes que quieren, necesitan. Yo creo que esto no depende de improvisación o preparación, yo creo que esto Mm, es dirigir bien una partida, ¿sabes? Tener en correcto, cuenta todas estas cosas. correcto. Si lo que sí que hay una cosa que yo creo que tiende un poco más a ser importante en el ámbito de la improvisación y que está relacionada, y he escuchado muy malos consejos sobre esto, entonces también probablemente me explayo un poco con esto, es cuándo y cómo seguir el rollo a los jugadores. Ujú, Vale. Em, entonces, creo que en general la tendencia, cuando tú estás empezando a jugar a hacer de máster, es un jugador te plantea algo que no habías pensado, te pones nervioso y entonces tiendes a decirle que no, ¿vale? Creo que esta es la tendencia básica para la mayoría de gente. No para todo el mundo. Puede que no sea tu caso, señor oyente, pero, pero creo que suele ser lo más normal. Entonces, luego, debido a esto, hay mucha gente que da el siguiente consejo que he escuchado mucho, que sale mucho de la idea de improvisación teatral, que es el siempre decir que sí. Es decir, sí y o sí pero, ¿no? Y esto, en cierta manera, es un buen consejo porque ayuda a combatir esta tendencia que yo creo que es lo natural de, no sé dónde me está yendo esto, te voy a decir que no se puede y ya está, ¿no? Entonces, un poco te ayuda a salir de la zona de confort y tal. Pero yo creo que en el fondo no es tan sencillo. Hay que saber un poco cuándo decir que no y cuándo decir que sí a lo que plantean los jugadores. A veces es muy obvio, ¿vale? Si un jugador dice, quiero saltar y pegar una patada a la luna, bueno, si estás jugando a Anima dices que sí, pero si no, eh, probablemente dices que no. Eh, porque, porque no tiene sentido en la ficción, no tiene sentido en el tipo de partida que estés haciendo, ¿no? Em, o sea, en general, si dices que sí o si no, debería depender. De hecho, justo hace poco vi un vídeo de Ginny D que hablaba un poco sobre este tema y me gustó bastante cómo lo enfocaba, pero un poco como planteaba, decía que sí. Si dices que sí o no, depende de lo que tiene sentido realistamente en la partida. Yo creo que casi es así. Yo creo que depende si tiene sentido en la partida que, según las expectativas de los jugadores, se espera jugar. ¿Sabes? Lo que haces puede no ser realista, pero es que estás jugando Anima. O sea, es que me gusta ponerlo como ejemplo de cosa exagerada, de que Anima el realismo un poco le da bastante igual. sí, sí. Entonces, pero es eso, si esto tiene sentido, ¿no? Y luego es en función de cómo crees que deberías enfocar a partir de aquí, es el si poner el pero o el y. Pasa algo contrario a la acción o pasa algo que sigue eso, ¿no? A ese sí o no, ¿no? Entonces, a veces puede ser un no y además pasa esto horrible. O no, pero puedes intentar esta otra cosa. O sí, pero tienes este problema. O sí, y además, pues esas son las diferentes combinaciones un poco, ¿no? Ujú. Entonces, En relación a esto, sin embargo, creo, o sea, estoy bien de acuerdo, ¿eh? Que el consejo del sí es para romper un poco, pero es que he recordado un ejemplo de una partida, era de Mundo Tinieblas, no recuerdo qué dentro del Mundo Tinieblas, y recuerdo que uno de los jugadores, bueno, tenían que encontrar un castillo o una mansión, algo por el estilo, y uno de los jugadores agarra y tan tranquilo me dice, bueno, pues viene un gato y me dice dónde está la mansión, y le sigo y me lleva hasta ahí. Y hombre, creo que mi ruling, o sea, lo que dije en ese momento fue, no, no pasa eso, porque me cogió muy, 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 muy fuera de juego ese momento. Pero viéndolo en perspectiva, me parece también una oportunidad de crear una nueva trama en la que cual igual ese gato era precisamente alguien que los quería llevar a una trampa y se había transformado en gato, o había dominado un gato, o lo que fuera con el gato, y había pasado eso. Es decir, aunque el jugador claramente lo que quería hacer era el gato me guía hasta donde tengo que llevar y chimpún,
obviamente esto no, porque a mi parecer rompe precisamente todas las expectativas de lo que va a ir el principio de la sesión o de la campo de esa parte de la partida. Pero puede ser una forma de convertirlo en algo muy emocionante con este sí, pero o no, pero hace otra esto que se le parece mucho, ¿no? Es un punto intermedio y que va en la relación de improvisar en base a los estímulos, que te dan los jugadores, a las cosas que proponen los jugadores. Sí, 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 la verdad es que, o sea, yo creo que esta herramienta de los sís, los nos, los y o peros es muy buena, pero, como dije, o sea, me gustó mucho ese vídeo, pero creo que le falta un puntito. Y yo hay una cosa que es que recomiendo encarecidamente, que es que intentéis cambiar que si un jugador dice algo que no os esperáis, para nada, no tengáis ni el reflejo del sí, ni el reflejo del no, que vuestro reflejo sea, vale, ¿qué quieres conseguir? Es decir, a veces creo que tenemos un poco esa idea de seguir siempre fluyendo, ¿no? En el máster jugador, tal, pero a veces que hay que parar un momento y salir en plan del juego y decir, oye, persona que tengo delante, ¿qué estamos intentando hacer, ¿no? Y tener un poco una conversación Ujú. al respecto. Porque es eso, es que, por ejemplo, quizá el jugador te dice, ah, bueno, es que lo del gato es que digo, es que no estoy viendo cómo puedo nunca llegar hasta allí ¿vale? Es lo único que se me ocurre de cómo unirme al resto del grupo, por ejemplo. Y dices, ah, vale, o sea, tu objetivo es unirte al resto del grupo, ¿vale? Podemos ver cómo hablar esto, ¿no? O lo que sea, o sea, es un poco como partir un poco tirar para atrás el velo del juego, ¿no? Y decir, mira, bueno, hablemos un poco eh, como de guionista a guionista, un poco como quien dice, y hablemos qué se quiere conseguir ahora en esta escena, qué estás intentando, ¿no? Porque a veces el jugador está intentando algo que a ti te parece absurdo, como máster, en su cabeza tiene sentido, y lo más fácil es que tengáis una breve conversación sobre qué es lo que está intentando conseguir, y así puedes tú entender eso y de ahí o proponer cosas o ver por qué eso no era tan estúpido Ujú. realmente, sí que tenía una parte de sentido. E incluso muchas veces te pueden inspirar a cosas súper buenas. Pero yo recomiendo que ese sea vuestra reacción por defecto. Sí, estoy muy de acuerdo. El otro día lo decías, ¿no? Que no nos olvidemos que no somos solo jugadores y el mundo, que hay para el revés, perdón, no son solo personajes y el mundo, que hay unos jugadores, hay un máster, que podemos hablar entre personas, no solo entre personajes. Y yo creo que es muy chulo cuando la escena lo requiere, cuando los jugadores comparten qué quieren conseguir. Hay juegos que lo facilitan mucho, hay juegos que ya van muy enfocados a qué quieres conseguir y ahora voy a narrar más bien cómo lo consigo o no, pero creo que es una forma de enfocar algunos momentos, sobre todo complejos, sobre todo cuando pasan estas cosas, ¿no? Que el máster dice, algo no me está cuadrando de porque igual lo que está pasando es que tampoco se está entendiendo la situación. Hay veces que las propuestas que están haciendo los jugadores desde la perspectiva del máster son absurdas porque el jugador cree que está en un sitio y está en otro. O el jugador cree que delante hay alguien que no está o que es de otra forma. A veces las descripciones se pierden porque lo que has dicho, somos personas y si llevamos 3 horas jugando, la atención ha bajado siempre. Y si depende de a qué horas empecéis a jugar o depende de qué bebáis mientras jugáis, es fácil que, que la atención no sea la misma, claro, es Sí, normal. y sí, yo creo que es eso muchas veces, son problemas de comunicación. Y no solo de cosas de la partida, sino a veces es incluso de temáticas y de tono de la partida. De que a veces, eh, si no se ha hablado muy en detalle, incluso a veces se ha hablado, pero no siempre sabemos lo que queremos y luego lo que queremos evoluciona durante la partida, durante la campaña. Y tú como máster estás ahí súper centrado en quiero hacer esto súper inmersivo, súper dark, súper ahí sí oscuro, en plan que sea como muy rudo. Y resulta que tus jugadores lo que quieren es algo mucho más light. Siempre pongo el ejemplo de que a veces
quizá tú crees que estás haciendo una partida sin los anillos y tus jugadores piensan que estás haciendo caballeros de la mesa cuadrada, ¿no? Entonces, claro, hay un problema, ¿no? Y pueden haber muchas absurdeces porque ellos esperan que cosas absurdas que ellos prueban que tengan resultados positivos, porque es caballeros de la mesa cuadrada y vamos a hacer cosas absurdas y pasárnoslo bien. Y tú todo el rato estás pensando, eso no tiene sentido. Y piensas, hacer esa cosa tan idiota va a tener un castigo en el mundo, porque esto es un mundo realista. Y tal. O incluso a veces puede pasar, lo he visto menos, pero puede pasar al revés. Que tú pienses que estás haciendo una partida así súper de jajas y resulta que tus jugadores en realidad se lo quieren tomar súper en serio. A veces, por ejemplo, hay un caso de, bueno, un amigo nuestro, ¿no? Que tiene mucha tendencia a hacerse un personaje súper absurdo pero luego jugarlo súper en serio, realistamente. Entonces, a veces esto puede confundir hasta que no le conoces. Piensas que el tío te está viniendo full locura y el tío, no, no, ese concepto absurdo lo quiere jugar, pero súper en plan fiel y Sí, como sí, de sí. verdad en un mundo integrado. Y entonces esto pues confunde Era, mucho. no sé exactamente el sistema, pero era un sistema de superhéroes donde se hizo a Mortadelo. Exacto, exacto, este tipo de cosas. Y luego, pero súper metido y súper en serio, ¿eh? O sea, A ver, exacto, entonces hay jugadores de todo. él tenía la tesis de que Mortadelo era uno de los más poderosos superhéroes y era bastante defendible. Sí, sí, la verdad es que sí, sí. Entonces, eso me refiero, que hay jugadores de todo tipo, es importante hablar estas cosas, porque si no, pueden haber muchos malos entendidos, entonces creo que es importante acordarse de comunicar. Y cuando algo no encaja, podemos hacer una pausa y hablar las cosas, ¿vale? No es tanto el decir sí que sí, sí, sí siempre, o decir que no siempre, o estas variaciones del sí o no, todo eso herramientas súper chulas. Y de hecho, unas cosas más importantes para improvisar es disponer de muchas herramientas. Ujú. Entonces, por eso he dado importancia a saberte las reglas, tomar notas, saber de psicología un poco. Y porque todas estas cosas ayudan, porque son más herramientas y quieres tener el máximo de cosas a tu disposición, porque no sabes de qué vas a tener que tirar en la partida. Y a veces, y muchas veces, te van a presentar cosas delante que puedes solucionar de muchas maneras diferentes. Y tienes que ver un poco, también encontrar tu manera, que es lo que te hace estar más cómodo, ¿no? También para mí hay otro punto que puede a veces romper esa cohesión que hay entre lo que espera el jugador y el máster, ¿no? Además del tono, que es que el jugador no tenga la misma percepción que el máster de su nivel de poder, por decirlo de algún modo. A mí un sistema que me gusta bastante es Anima, donde los jugadores tienden a ser muy poderosos y cuesta que los jugadores sean conscientes de cuán poderosos son en relación a la mayoría de los mortales de ese universo. O sea, solo que sean nivel 2 o 3 ya pasan a ser personajes bastante relevantes con capacidades de hacer cosas bastante alucinantes. Y eso también hace que a veces hagan algunas propuestas que dices, pero ¿cómo? O sea, ¿qué problema tienes? Pues vas y lo arreglas usando tus poderes sobrenaturales, que eres la monda, ¿sabes? Y también es una razón por la que es bueno explicar qué estás intentando conseguir, qué es lo que qué es lo que busca conseguir tu personaje en esta escena cuando ves también que los jugadores están bloqueados o haciendo propuestas un poco raras. Sí, sí, totalmente. Y sobre todo, ocurre mucho si cambiáis de juego, porque hay juegos que están pensados de una manera de un nivel de epicidad, vamos a llamarle, y otros que son los, por ejemplo, o sea, si a veces puede pasar que has estado jugando Anima una campaña 2 años y luego te vas a jugar a, yo qué sé, Riddle of Steel o alguno de estos, en plan súper realista de combate tal, y es como no cambies el chip, vas a morir en la primera sesión. Entonces, claro, Sí. es importante esto tenerlo en cuenta. Y otra cosa que hemos hablado al principio de todo, que es que algo de preparación sí que ayuda, ¿vale? Como he dicho, yo normalmente no preparo cero. Soy muy de improvisar, pero no preparo cero. Entonces, quería compartir un poco de cómo preparo yo las partidas, así un poco por encima, solo por si ayuda a alguien. No es que crea que sea la manera ni lo que os va a solucionar la vida, pero sí que es una manera a la que yo tengo de preparar las partidas que no he visto mucho por ahí en otros canales. Entonces pienso, mira.
quizá le ayuda a alguien que no le está funcionando esas cosas como a mí, que probé mil cosas y no funcionaba nada, hasta que un poco encontré mi método. Y lo primero que hago es, esto sí que lo he mencionado antes, es centrarme en esos primeros momentos del principio, el medio y el final. Pero me escribo propuestas. Em, entonces, y a veces pasa que lo que había pensado para el final lo hago en medio o el medio del final, tal, pero son cosas que creo que pueden encajar por ahí. Y solo pensar algunas escenas adicionales que pueden ser, que cuando digo pensarlas es que muchas veces me apunto una frase, ya está, ¿eh? No, no es que esté aquí diseñando encuentros, tal. A ver, cuando hago rol online, quieras o no, tienes que prepararlo un poquito más porque si dices, ahora vamos a luchar contra este boss, tienes que tener el token listo, ¿sabes? Entonces, un poco más de preparación tienes que tener, porque si no, el token, entre que te pones a escribirlo y todo, pues todo el mundo se ha ido a dormir. Pero de base, lo típico de que estoy jugando en físico, ni eso, o sea, con saber, me sé muy bien cómo construir los diferentes oponentes que pueden haber, los diferentes problemas que pueden suceder, y, y un poco lo voy haciendo sobre la marcha. Entonces es una frase mínimo, una del inicio, una del medio y una del final. Normalmente alguna adicional como escena comodín para poder mover las cosas de sitio si hace falta. Em, Luego pienso cosas que pueden haber un poco como de relleno, pero que no son escenas en sí, sino como suelo enfocar más, ¿cómo se dice esto? Como de temáticamente, ¿no? Por ejemplo, mira, ¿sabes qué? Por ejemplo, voy a coger una preparación aleatoria mía y ahora pues voy a leerla, ¿sabes? Esto no lo había preparado, pero ¿por qué no? Vamos a coger una partida. Vale, voy a leer una sesión de, o sea, lo que preparé para una sesión de Star Wars que hice hace poco, ¿vale? Eh, Solo para que tengáis una idea, ¿vale? Me apunté. O sea, la cuestión es, estaban ellos un poco como perdidos en medio de un planeta desértico con una nave rota, ¿vale? Y habían encontrado un poco de información que les guiaba hacia un posible planeta donde podían encontrar un holocron, ¿vale? Que era, bueno, un artefacto que puede valer mucha pasta y además que tiene información muy chachi sobre la fuerza. Entonces, apunte, primero, para empezar, el despliegue, ¿no? Y pues pueden tener reparaciones, un poco el camino de vuelta. Y me apunté, en esta parte en concreto, me fui apuntando diferentes habilidades que podían ser clave necesarias para cada escena. ¿Por qué? Porque arriba tengo apuntados de cada jugador las habilidades claves que tiene. Cada personaje intentaba un poco que en cada escena pues hubieran habilidades representadas que fueran buenas de cada jugador, de cada personaje. ¿Vale? Luego, una escena que puse con interrogante, es como me pongo que es opcional, que no sé si va a pasar o no, que era sobre negociar para conseguir una nave para poder despegar, porque la nave que tenían era para ir dentro del planeta, no era para ir por el espacio. Em, y, ¿vale? Luego me apunté mira, mira, no fue hace poco esta, ya ni me acuerdo qué quería decir esta frase. Mira, esto, de buscar, algo de buscar información, no sé. Luego, una pequeña escena porque estábamos aquí explicando es una campaña de novatos, entonces voy introduciendo mecánicas según van. Entonces, una pequeña escena para ejemplificar lo que hacen las diferentes posiciones dentro de las naves en Star Wars. El viaje en el hiperespacio, luego el midpoint de la partida era que unos naves droides les atacarían. Así también verían el tema de combate espacial, cómo funcionaba. Luego acabarían eh, en este planeta, quizá aterrizando, quizá estampándose, dependiendo de cómo iría el combate anterior. Y habría un poco de escena la temática aquí, me apunté, sería tipo supervivencia y de sentir la fuerza y todo esto, porque era un planeta muy fuerte en la fuerza. Esto. Y el final iba a ser el combate contra unos droides guardianes que estaban que están guardando un templo y que tenían algunos problemas de programación, porque eran muy viejos, ¿no? Y todo esto más apuntándome las músicas asociadas a cada una. Eso es toda mi preparación. O sea,
no hay apuntado, por ejemplo, detalles sobre los diferentes enemigos, nada de esto. Eso es el 100% de la preparación que tenía. Estas cosas que os he ido diciendo. Bueno, aparte que no he ido leyendo las habilidades Ujú. porque creo que se hace muy pesado si las tengo que ir leyendo todo el rato. No, está bien. Yo, Ya. yo creo, de hecho, en esto que has dicho, que hay dos cosas que para mí dan mucho poder a la partida por el poco trabajo que representan de preparación y por lo tanto es algo que sí que recomiendo siempre empezar a planificar por aquí. Una es la música, lo que has dicho. La música es una maravilla en ese sentido. Yo recuerdo la última partida bueno, yo soy un negado para la música en general en la vida, pero intento trabajarlo un poco para las partidas porque soy consciente del peso que tiene y al menos tener una idea de, mira, tengo esta música para este entorno. Y si es un entorno en el cual van a estar en varios momentos distintos o durante mucho rato, pues varios moods dentro de este entorno, ¿no? La última partida que he elegido es de piratas. Pues la típica musiquita pirata, una alegre, una más triste y una con un tono un poco distinto. Luego, una música que voy a usar para guerra si luchan contra un demonio y una de guerra si luchan contra unos bárbaros. Con solo eso, estas 5 músicas que me he preparado, sí, pues obviamente en esta partida pues hay bárbaros y hay demonios, ¿no? Si no, eh, el feeling que vas a conseguir es súper potente y las sensaciones de lo mismo que te explicaba antes, que está muy preparado, porque rápidamente vas a transmitir el feeling que ¿no? Que es eso que has dicho, ¿no? Preparo las músicas además de. Y la Sí, otra, de hecho, perdona, que pues, te lo pero en concreto, yo diría que paso o sea, el 80% del tiempo de mi preparación es elegir las músicas. Porque, principalmente porque otros escribo las 4 frases que habéis visto que escribo, o sea, que tampoco hago mucho más. es Entonces, que vale mucho la pena. Mira, recuerdo otro ejemplo también te lo has explicado, ¿no? En momentos memorables ligado a una muerte, que era una partida de Cyberpunk, creo que era. Sí, creo que de Cyberpunk. Un, un ruso, no sé, de la U, un ruso, da igual, que se sacrificaba acabando rodeado de zombies que los hacía explotar para salvar al grupo y demás, con la música del himno de la URSS. Yo creo que el jugador se acuerda, bueno, yo creo que nos acordamos toda la vida de ese momento, fue muy, muy épico y básicamente fue muy épico porque se sacrificó para conseguir algo relevante, etcétera, pero porque la música acompañaba maravillosamente bien. sí, totalmente. O sea, yo creo que con la música se pueden hacer cosas interesantes. De hecho, alguna vez incluso, esto no hace falta para nada. Esto no es un consejo que hagáis. Esto es Pues podéis hacerlo si queréis, pero es una fricada y probablemente no vale la pena el esfuerzo, aunque luego la gente le mola. Pero yo incluso he ensayado cosas ligadas a música. Em, de hecho, bueno, una escena en una partida, en una campaña de vampiro que hice a principios de este año, esa sesión fue. No es que hecho no era en una campaña, pero es que era una one shot, pero les gustó tanto que quisieron hacer más sesiones. Pero bueno, o sea, ya un poco está cerrado, pero me acuerdo que hubo una escena que sí que ensayé, en la cual había una música que en cierta manera, en un momento dado hace una pequeña pausa y luego se pone mucho más cañera, justo después de esa pausa. Y sincronicé que en esa pausa fue cuando yo explicaba que el coche de delante explotaba. Entonces, claro, era el momento de que de repente todo se lía y entra la música súper fuerte El efecto es buenísimo. con narración que había estudiado. Entonces, justo hace poco vino unos que había asistido con su hijo a la partida, que estaban los dos, y decían que aún comentaban esa escena y se flipaban, a veces ponían la música y tal. Entonces, la música es muy potente y haces por hacer cosas muy épicas con eso. Em, entonces, sí, yo le doy muchísimo valor al tema música. De hecho, yo siempre digo, medio en broma y medio en serio, que tengo dos normas, que es que el rol empieza cuando empieza la música y se acaba cuando se termina la música. Eh, porque creo que es muy chulo tener esta experiencia con algo que ambiente por detrás. Ujú. Entonces, sí. La otra cosa que decía antes de que creo que también es súper importante prepararla por el buen efecto que hace es un mapa. Tener un mapa delante ayuda mucho a los jugadores. O sea, mi experiencia es que ayuda muchísimo a los jugadores a meterse dentro de ese mapa.
Da igual, si no hace falta que tengáis un mapa de cada sitio donde van a estar. Si van a pasar gran parte de la sesión en una ciudad y no sabéis si va a ser en la taberna, en el templo, en el castillo o en un almacén. Da igual, un mapa de la ciudad. Ya está. Yo incluso pondría una más adelante. Es que no necesitas ni que sea un mapa, pero un soporte visual ayuda. Es decir, esto de hecho me vi una idea recientemente porque bueno, he estado haciendo muchas one shots y campañas así online, ¿vale? Y básicamente hay una plataforma online que se llama Alchemy, ¿vale? Que al final aún no la he usado nunca, pero tiene un concepto que me hizo mucha gracia, entonces lo he hecho en otros lados, que es que puedes poner mapas, pero también puedes poner escenas, que es una foto y ya está. Em, y claro, o sea, lo he ido probando y me gusta mucho porque a veces no tienes un mapa o no es relevante porque no se van a mover por ahí y tal, pero tener una imagen que ambiente es que ya hace mucho. O sea, es como poner algo de soporte visual, da igual lo que sea. Por ejemplo, vais a ahora negociar con una tribu de bárbaros, ¿no? Es una negociación, pues quizá, vale, puede ser que explote un combate. Si estáis en un sistema tipo Pathfinder, Dungeons and Dragons, puede ir bien un mapa, para ser el caso, pero si no es ese tipo de sistema, o sencillamente sabéis que va a ser algo social y ya está, o lo que sea, incluso en el caso de tener una imagen donde se vea una tribu de bárbaros, ahí que están como listos para que les habléis, pues puede ayudar muchísimo. Entonces, cualquier tipo de soporte de este estilo, pues ayuda mucho, la verdad. Súper de acuerdo. Mejor poner la cara, los ojos, la vista en algo que entra dentro del mundo que no en un papel en blanco, bueno, la ficha que al final ambienta poco, o los dados o cualquier otra cosa, ¿no? Sí, sí que hay mucho. En la línea también de pensar como en la mínima expresión o cómo ir, en qué orden ir preparando cosas para después dejar espacio a toda la improvisación. Una cosa que a mí me da muy buen resultado es tener una carpeta, o no sé cómo se llama, del Pinterest con subcarpetas. Yo tengo la carpeta para mi partida y después subcarpetas que cuando estoy pues en el lavabo voy mirando fotos y digo, ostras, esta foto me sirve como es un tipo de inquisidor que podría molar, es un tipo de soldado que podría molar, es un tipo de sacerdote que yo sé que en esta partida pueden salir que me podría interesar. Lo que vaya siendo, no hace falta que sepas, lo voy a usar para este personaje en este momento. Pues ya tengo ya una selección de pues 10 piratas, 10 sacerdotes, 10 soldados. Y cuando en la partida aparece uno, voy ahí, pa, y al momento, en 3 segundos, ya puedo enseñárselo a los jugadores. Es así el personaje. Y vuelvo a lo mismo, el efecto es muy potente, el efecto es bueno, no es de, mira, ha improvisado aquí esto, no, es de, hay un personaje en el mundo y realmente existe en el mundo con su cara, con su aspecto, con su todo. Y además podemos dedicar más tiempo a definir cosas, a escribir, que tengan que ver con la actitud que tiene, con cómo el mood que te desprende, ¿no? Que no tanto pues si tiene el pelo de un color o de otro, la ropa de un tipo o de otra. Esto, que al final, si yo ya he hecho una preselección, pues ya está ahí y ahora me centro en describir aquello que va a aportar un valor extra pues a las emociones, a los recuerdos, a la parte psicológica que justo hablábamos antes. También ayuda a que no tengas cambiaformas accidentales. Porque a veces pasa que si tienes que dedicar esfuerzo a describir el personaje en su aspecto físico, que es algo que sabes que para la campaña es irrelevante, te vas a olvidar. Y la próxima vez quizá no la escribes igual. Y luego quizá tienes a tus jugadores súper sospechosos ahí, en plan como, oh, esto es un cambiaformas o algo, aquí cada vez está diferente. De hecho, justo la secta que mencionaba antes de Pathfinder, em, yo para esa partida me llevaba el portátil para tener mis apuntes y tal. Y tengo un MSI que el símbolo es como un dragón, ¿vale? Y cuando me di cuenta que cada vez que explicaba el símbolo de la secta había explicado algo diferente, porque uno de los jugadores tomaba notas y se estaba extrañando, dije, mira, a tomar por saco y señalé el ordenador, este es el símbolo, ya está, fin, va a ser este y punto. Porque, porque al describirlo la liamos, es que
Ujú. Es lo que tiene. Sobre todo si es algo que puede tener un peso o pues es importante que haga un soporte porque si no lo vas a liar. Bueno, conmigo yo la lío, yo estas cosas no me acuerdo. Totalmente. De hecho, volviendo al tema este, sobre todo de improvisar, a mí me gusta, en algunos sentidos, usar esto, este como mala memoria, o igual en ese momento no tengo en mente un punto clave, usarlo como un elemento de improvisación y de inmersión. Me explico. Cuando tiene que ver con el mundo, pues no tiene por qué ser un problema, si se usa bien, ojo, alerta con lo que voy a decir. No tiene por qué ser un problema que cada vez que me preguntan los jugadores sobre algún aspecto del mundo, cada vez conteste algo distinto. Porque los personajes también tienen mala memoria. O los personajes se equivocan. O los personajes les han contado versiones distintas del mundo, ¿no? Mira, volviendo otra vez a esta última partida, ¿no? Había en la ciudad pirata hay una cantidad de reyes pirata que la gobernaron y después pues, pasó algo y dejó de haber esos reyes piratas gobernándola. Cada vez que me preguntan el número es distinto. Había 12, había 13, había 8 porque al final son elementos medio legendarios. No sabe toda la gente de una ciudad pirata quién narices la está gobernando exactamente. Y cuando eso el Claro. jugador se da cuenta, dices, es que precisamente es así. A veces ha habido una cosa, a veces la otra. Sí, sí, y de hecho también me has recordado dos cosas con esto que quizá no son súper relacionadas. Una sí que es relacionada con esto, la otra no tanto. Entonces voy a empezar por la que es más relacionada con el tema. Por si me olvido la otra, no pasa tanto. Que es una cosa que quería mencionar antes, que es que cuando hablamos de psicología y todo el tema de emociones y recuerdos, el tema de los recuerdos quería hablar. Que es que creo que unos motivos porque la gente no improvisa tanto y se quieren preparar las cosas, es que tienen miedo a decir cosas que luego no tienen sentido en la trama, ¿vale? Entonces, los jugadores ni se fijan tanto en las cosas, ni se acuerdan de tantas cosas. Y sobre todo se van a acordar de cosas que repitas. Entonces, tú puedes casi elegir qué cosas van a acabar siendo verdad o no. O sea, tú puedes, yo, de hecho, una de las cosas que hago mucho es, es dar muchos detalles como superfluos extra que me parece que pueden ser interesantes durante la partida y los anoto. Y luego eso pueden ser herramientas que luego la mayoría van a ir a la basura al final y no va a hacer nada con eso. Pero cuando resulta que había una viejecita que no podía casi caminar y en un momento dado en otra partida, en otra sesión, me viene la idea de que, ay, esta persona aquí podría ser esa viejecita otra vez y podría ser interesante. Y la pongo ahí y tal. Se han olvidado de todas esas otras cosas que puse ahí por en medio que no volví a mencionar porque nunca vi dónde encajarlas. Los jugadores no tienen conocimiento de que yo había pensado que potencialmente podía haber cosas con eso. em, y se han quedado solo con esa y se quedan como, ¡buah! Esto lo habías pensado desde el principio. Es como había pensado como 8 posibilidades. Y solo veis la que al final me he quedado, ¿sabes? Pero entonces no es tan problemático el lanzar cosas que luego no vayan a ser nada. Entonces yo muchas veces intento darles como un toque especial a casi todo. Y si algo veo que cuaja con los jugadores, todo esto, sobre todo eso me lo anoto. Y digo, ay, esto les ha molado. Vamos a intentar tener para adelante. Y no pasa nada. Esas otras propuestas que he hecho y que no he visto que les mole, pues ahí se quedan. Y dices, ay, pero esto se va a contradecir luego. Es como, probablemente, pero nadie se va a acordar. Eh, entonces, eso también es algo así. Y la otra cosa es que no es tan relacionada, pero es algo que yo creo que en general, en cuanto a explicar historias, hace que sea muy interesante, es que muchas veces coger dos cosas en apariencia contrarias o que se contradicen de alguna manera y explorar cómo puede ser que esto sea cierto, estas dos cosas, da lugar a historias muy interesantes. De hecho, hace poco hice una one shot de los ojos de águila, de Fate, y hice unos 6 personajes pregenerados. Y uno que le gustó un montón al jugador que lo llevaba era un ex legionario romano, ¿vale? O sea, un tío súper curtido en materia. De hecho, era un ex legionario Ujú. romano cubierto de cicatrices, en plan, como súper veterano, tal, sé qué. Y su complicación, es decir, lo que te va a enredar es: no voy a derramar más sangre.
Entonces tienes un tío que se le da muy bien el combate, pero se niega a usarlo. Se niega a entrar en combate. Y fue un personaje que fue súper interesante en la partida y le gustó mucho. Y es una aparente contradicción que, que al final pues hace que salgan historias muy chulas. Entonces, sí, esta es la otra cosa que Bueno, quería mencionar. me gusta mucho este ejemplo porque me hace pensar otra vez en lo mismo, en el punto de poner encuentros que sean memorables para los jugadores, improvisar en base a lo que va a ser memorable. Porque si yo voy a poner un encuentro pensando en puramente táctica a este personaje, probablemente tendré que poner un buen luchador para que esté a su nivel. Pero quizás si no lo planteo muy bien el encuentro va a ser una mierda, porque el otro no va a querer luchar. En cambio, si voy a buscar algo que apele a este punto, se puede crear una situación muy interesante. ¿No? Me parece muy interesante y muy buen ejemplo bueno, de esto. Sí. Em, vale, entonces, no sé, creo que más o menos he dado bastante la turra yo con esto, como mínimo. No sé si hay algo más que tú tengas ahí que digas de cara a cómo improvisar. Sí, si alguien quiere que se entre más en detalle en el futuro en algo, pues nos ponéis un comentario y estaremos contentísimos de hacerlo. Yo Pero, ya, a ver, es un poco lo que has dicho, es decir, yo me preparo bastante más las sesiones que esto porque me divierte mucho, es la parte que más me gusta, pero por eso he compartido las cosas que creo que son lo mínimo mínimo de preparación que da muy buen resultado. Déjame compartir otro punto más, que es algo que medio he ido diciendo antes, pensar los personajes relevantes. No son aspectos, sino pensar personajes que son, que tienen una cierta importancia en el mundo y al menos yo diría partir que, de sus intereses, qué les motiva, de sus motivaciones principales, qué buscan conseguir y cómo cómo van a actuar delante de distintos problemas que les aparezcan a estos PNJs. Creo que esta es otra preparación que ya quedaría pues igual en cuarto punto de tiempo versus impacto que tenga, pero que te permite, si esto lo tienes más o menos estructurado, improvisar mucho en relación a esto, porque rápidamente puedes meter al personaje, reconectarlo, reguiarlo todo. sí, totalmente. De hecho, yo algo que hago también, que me da súper bien, es, sobre todo en campañas, en one shot. Bueno, también es relevante, mira, en una one shot, yo cuando lanzo una one shot, que hago también de 3 horas, eh, dedico prácticamente la primera media hora a una serie de cosas. Hay herramientas de seguridad, bla, 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 un montón de cosas ahí, pero una de las cosas que intento que se hable al principio es qué expectativas tienen los jugadores para la partida. Ujú, Y en campañas yo tengo lo que llamo un documento vivo, que es un archivo del Google Docs que está compartido y donde están las expectativas de cada uno de los jugadores. Y digo que es un documento vivo porque en cualquier momento me lo puedes cambiar. Porque a veces te gusta algo al principio, luego te gusta más otra cosa, luego lo que sea, y es un poco ver esto. Es muy importante de cara a poder improvisar bien las cosas, saber qué quieren tus jugadores. Y sí que a veces puedes tener una idea muy chula y tirar para adelante, aunque no te lo hayan comentado, y un poco correr el riesgo. Puedes hacerlo alguna vez, pero que en general deberían salir tus ideas de cosas que o te han propuesto los jugadores directamente, o has visto que les gustan, o algo que es muy interesante en su personaje. O estos son el tipo de fuentes que deberían inspirar tus momentos ujú. grandes. Em, eso, que a veces llegas y te lo estás pensando y dices, ¿y si explotara el coche? Y luego pues funciona y nadie te ha dicho nada de que explote un coche, pero les mola. Pero a veces también, yo creo que eso es la minoría de los casos, porque a veces puedes pensar algo que en tu cabeza está súper chulo y luego no lo está tanto para ellos porque se esperaban otra cosa. Entonces es muy importante eso. A veces puedes tener incluso propuestas que has pensado, pero luego tienes la conversación con ellos, entonces ves, esta la descarto, esta la puedo adaptar de esta manera y sí que va a encajar más con lo que ellos quieren, ¿no? Entonces tiras con eso, ¿no? Entonces por eso algo de preparación sí que importa, ¿no? Porque quieres tener
es otra manera de tener más herramientas, ¿no? Tener propuestas de escenas, ya, pero también, de hecho, esto no sé por qué no lo he mencionado, también hay que estar preparado a veces. Esto es increíble que no lo haya mencionado, no sé, no lo he puesto ni en el guión, soy idiota. Em, Uno de los principios mayores para mí para improvisar bien una partida de rol, que creo que no lo he puesto porque para mí está tan integrado que esto es que escribimos la historia juntos. Tienes que estar dispuesto a pasarle la pelota completamente a veces al jugador y decir, tú mandas ahora mismo, eh, con lo que sea, y a veces te van a proponer cosas muy chulas y es dar oportunidades a que ellos te construyan cosas. Una cosa que yo hago mucho es, por ejemplo, la típica tirada de saber o de conocimiento. Me sacas una tirada y a veces directamente les digo que ellos me propongan cuál es la realidad, ¿sabes? Más que yo decirles, tu personaje ahora sabe esto, es como dices, vale, pues, ¿qué es ese símbolo? ¿Sabes? Y la mayoría de jugadores les mola mucho esto, que tengan de repente ese momento de, y puedo inventarme aquí y tal. Y a ver, a veces te sale alguna locura que tienes que un poco vetar un poquito, a veces tienes que usar tu poder de veto, pero muchas veces te sacan cosas impresionantes y eso ayuda mucho de que yo creo que uno de los principios importantes para la improvisación es que no la tienes que hacer solo, ¿sabes? Tus jugadores te pueden ayudar a hacerlo y tú puedes eso, pasarles la pelota y a veces te sacan cosas impresionantes. Sí, totalmente. De hecho, creo que hubo una partida que hicimos de Microscope, dentro del cual hicimos partidas de Fate, creo recordar, ¿eh? Y era un poco así la partida de Fate, tal como yo la recuerdo. Es decir, que igual, a ver, Microscope, la idea es un sistema en el que vas construyendo el mundo pues, entre los jugadores, o sea, no hay másteres, vas construyendo el mundo juntos, pero por la naturaleza de la partida de Microscope, las partidas que hacíamos internas de Fate, de One Shots, iban en esta línea, en que todos los jugadores podían meter elementos del mundo durante la partida, no solo el máster. Y realmente quedaba algo muy interesante en este sentido. Es muy chulo hacer esto que acabas de explicar. Sí, en ese caso, claro, era como muy natural porque todos habíamos contribuido, ¿no? A crear el mundo. Pero en cierta manera, bueno, en mi caso, siempre pasa esto, porque como yo no me pienso nada del mundo antes y me tiro la brava a ver qué pasa, pues sí, de hecho, en cuanto a lo que es como construir el mundo en sí, ahí sí que preparo entre cero y nada. A veces sí que propongo algo, tal, pero yo, los sitios en los que van a ir es algo que me lo invento mucho sobre la marcha y es como veo qué puede ser interesante aquí y tiro para adelante un poco. Eh, Honestamente, yo creo que algún día hablaremos sobre preparar partidas, pero honestamente, esta parte es la que es poco rentable por el esfuerzo que acaba suponiendo, ¿no? Pensar la política, el sistema de varias ciudades. Si solo pasa la partida en una ciudad, vale, pero a la que te mueves dentro del mundo, puedes pasarte un día entero pensando cómo es la ciudad y quieren la visiten. Entonces, Correcto, sí, sí. Y sí, y una de las cosas también que hago es que yo solo sé las partes relevantes del mundo. Que de hecho, o sea, no sé si recuerdo el ejemplo de una conversación que tuve contigo, que te estaba hablando justo la partida de esta vampiro que estábamos hablando antes, y de un personaje medio antagonista, medio mentor, que había estado con un intermedio ahí, que era súper importante, que era el padre Julio, y te expliqué una serie de cosas así que molaba un montón y cómo tenía este poder de como el de causar miedo, ¿no? De causar terror a la gente en momentos dados y tal. Y nada, estábamos comentando la partida y uno está ahí, ¿de qué clan es el padre Julio? Y te dije, yo qué sé. Que es como la primera cosa que en una partida de vampiro piensas de un personaje, se supone. Y yo no tenía ni idea de qué clan sería este hombre, porque no era relevante para mí. Y dije, ¿y si algún momento hubiera sido relevante? Pues hubiera dicho lo que en ese momento me parecía que encajaba y punto, y tira para adelante. Y a partir de ese entonces sería un Ventru o lo que fuera. Pero sí, de- no hace falta. dejar cosas así parece una locura, ¿eh? Lo que es un muy buen ejemplo. Parece una locura dejar al aire el clan de un
antagonista principal en Vampiro. Pero es verdad que puede ser buena idea. Mira, hace nada había una partida donde había 2 elementos muy relevantes para la historia que iban apareciendo, pero no aparecían de golpe, sino que iban puntualmente. Uno era una especie de cuervo que invocaba cuervos, llámale avatar de los cuervos, que invocaba cuervos, y la otra era un ángel, en el sentido que tenía unas alas de color negro. Era un ángel caído y tenía unas alas de color negro. Era una mierda. Es decir, porque al final las pistas que te deja uno y otro muchas veces son plumas. Los símbolos. Cuando quieres que, uy, por el rabillo de ojo lo ves, ves plumas negras. Y yo no quería que se mezclaran. Al final lo convertí en algo buscado dentro de la partida, pero por culpa de haber preparado demasiado al personaje y después al meterlos juntos dije, hostia, mierda, ahora me encuentro con este problema. Y al final que fuera un ángel de alas negras, blancas o rojas, o que no tuviera, o alas de murciélago, probablemente era irrelevante. Y probablemente que fueran cuervos o palomas o ratas, probablemente hubiese sido irrelevante también. Pero al haber preparado demasiado sin, sin en ese momento pensar se pueden encontrar a la vez, eh, fue problemático. Entonces, en ese sentido, es bueno dejar cosas que a priori parece que es mejor no dejar al aire. Si no ves, si en ese momento no ves para qué van a ser relevantes, déjalo para la improvisación, que quizás podrás encontrar la fórmula que lo hace más emocionante, más significativo para el jugador. Sí, sí, totalmente. Y de hecho, mira, o sea, venga, da igual, aquí este podcast se va a ir de madre y ya veré a pensar otra cosa muy interesante, creo que está para hablar, que es que hay cosas que creo que tenemos casi integrados que se tienen que preparar y que no hace falta integrar. Quiero hablar específicamente de una partida de investigación. Vale, eh, todos sabemos cómo funciona una sesión de investigación. Hay un culpable que ha hecho algo que está mal, por el típico asesinato. Alguien ha matado a tal persona, hay una serie de pistas que tienen otros personajes y con eso pues llegará al culpable. Todo esto es mentira. Todo es mentira. Nada funciona, no tiene por qué funcionar así de ninguna manera. Justamente mira, justo la one shot esta que hice, Los Ojos del Águila, eso es de la investigación y era sobre un asesinato. Y, y yo, básicamente, para empezar, mi preparación sobre todo el culpable y las pistas que podían haber y todo esto, literalmente habían dos personajes potenciales y los dos con tiene una interrogación y tira para adelante, ¿sabes? Y ni idea de costo. Al final sí que acabó siendo uno de esos dos, pero, pero yo realmente, sobre todo las pistas que se iban encontrando, eh, me las inventaba mucho en función de dónde buscaban ellos. Y esto entonces es como, ellos buscaban aquí, les hacía hacer una tirada, porque además en Fate era Fate, entonces mola, porque puedes hacer cosas chulas con los fallos, además de con los éxitos, entonces es como, según lo que salía y tal, pues pensaba, ¿qué podría ser interesante que hubiera aquí? ¿No? Y entonces, pues, y algunos detalles, ¿no? Por ejemplo, encontraron un arma del crimen, potencialmente, y como uno de los personajes que estaba jugando la partida era una extranjera que era fenicia, pues el arma dije, es fenicia. Y así también es como liga un poco, porque ella reconoce esto, ella que normalmente no es del tema de armas, ¿no? Pero reconoce ese estilo de arte, ¿no? De que está en la empuñadura, es como un arte fenicio. Y cosas así que se iban ligando por ahí en función de lo que pues, me resultara interesante en ese momento de la partida. Y, y eso, no había pensado cero pistas, o sea, todo era a lo loco. Y finalmente incluso recondujo todo a un momento bastante culminante al final, con un arresto súper épico que además dejé un poco un cliffhanger al final, solo porque a la gente les mola. Era una one shot que no íbamos a continuar, pero lo dejé ahí en plan como una señal de esto aún hay más misterios aún que descubrir, ¿no? Y ya está, y todo sobre la marcha. Bueno, en realidad, aunque parezca contradictorio, bueno, igual el ejemplo que has puesto es demasiado, o sea, hay que haber improvisado mucho para hacerlo bien, ¿eh? Pero Puede el ser. punto que explicaba al principio de
es esto, la partida en la que parece que ha habido una mente detrás, y puede no haber sido una mente, puede ser, bueno, en ese caso como un asesino que quiere esconderse, ¿no? O sea, en parte sí, pero que ha habido alguien o que está todo planificado, funciona mucho mejor improvisando, aunque parezca contradictorio. En ese punto estoy súper de acuerdo y vaya, mi experiencia es totalmente esta. Este tipo de partidas son las que mejor funcionan improvisándolas. Sí, sí, de hecho, un criterio que uso cuando yo pongo como un obstáculo tipo puzzle es yo antes de ponerlo tengo que pensar tres maneras de solucionarlo. Y no es porque estas son las tres soluciones, es una manera como de liberar tu mente de hay múltiples maneras de solucionarlo. No es un, exacto, no es un solo son estas tres. Y también intento poner, si una pista no cuaja, pues poner otra pista en otro sitio de cara a otro lado que apunta a la misma dirección, ¿no? Porque a veces, sobre todo, cosas que nos parecen muy obvias a nosotros, porque sabemos la solución que estamos pensando, aunque yo también digo, me gusta estar abierto a otras soluciones, entonces si me proponen cosas, a veces digo, sí, sí, lo has descubierto, esa era la solución. Y pronto estoy pensando como, no, ni flipando había pensado que eso pudiera funcionar así, pero ningún problema, tiramos para adelante porque mola. Em, pero cuando cosas nos pueden parecer obvias a nosotros, pueden no serlo para los jugadores. Entonces es importante a veces reiterar las cosas de diferentes sitios, diferentes maneras. Normalmente no repetirlas tal cual, sino otra cosa que apunta en la misma dirección, ¿no? De manera que les puedes recordar la anterior y entonces dicen, ay, un momento. Eh, ese tipo de cosas. Entonces hay muchas maneras de adaptarte a la partida con los jugadores. Sí, muy bueno. Bueno, yo creo que ahora sí que ya Sí. hemos exprimido bastante el tema este del improvisar. Yo Sí, creo que... bastante. Yo podría estar 3 horas más, pero Bueno, nada. yo creo que, a ver, es que la improvisación es casi, es el bread and butter de dirigir y jugar a rol. Al final va de eso. Es un juego de improvisación, así que seguro que va a ir saliendo constantemente. Pero bueno, yo creo que lo esencial sí y la importancia de usar la improvisación. Sí, y además eso, que como dije, es un espectro. O sea, yo como esto preparo algo. Preparo poco, pero preparo. Y aunque tú eres un máster más de preparación, tú improvisas también. Claro, No es, o sea, estas cosas son útiles para todo el espectro. Lo único es que vas a tender más hacia estas herramientas o a las que hablaremos en otro episodio, un poco dependiendo de hacia qué lado te sientes más cómodo. Al final es una cosa más de tu comodidad y de lo que te guste hacer a ti como máster también. correcto. Por ejemplo, o sea, yo probablemente la cantidad que dedico a buscar músicas posiblemente pues es un poco exagerada. Porque a veces he estado en plan horas escuchando músicas, en plan, llevo a las niñas al cole, escucho música, cuando vuelvo escucho música, no sé qué tal, hasta encontrar una que diga, sí, esto encaja con, con ellos, y que en cierta manera sí que hay algo de preparación. Pero, A mí pero me bueno, gusta es un tan poco que poco buscar músicas que a veces pienso el personaje en base a una música que he encontrado y que digo, ya no quiero buscar más. Como ahora voy a hacer un personaje que le encaje esta música. y así no tengo que buscar más música, claro. Está muy bien. Sí. Pero bueno, esto al final son estilos y todo, y todo este espectro es válido para hacer de buen máster. O sea, no es mejor máster un lado que el otro. Es solo como os sintáis cómodos y lo que os funcione. Así que Totalmente. bueno, si habéis llegado hasta aquí, pues sois unos campeones, porque no sé en cuánto va a quedar esto después de recortar, pero ha salido un poco más larguito este podcast. Entonces, bueno, si podéis dejar un comentario explicando lo que más os ha gustado, darle al like, suscribiros, pues evidentemente, pues eso implicará que nos curremos más el siguiente vídeo y que aprendáis más cosas. Y que sea menos improvisado, más preparado. Exacto. O no, que yo creo que el resultado es bueno, sí. Es un buen equilibrio ahora mismo. Me gusta. Sí, yo creo que al final también que tengamos diferentes estilos va guay porque tenemos puntos de vista diferentes en cosas así. Y Mola. tanto. Vale, pues muchas gracias a todos por venir hasta aquí. Nos vemos al próximo episodio. Gracias. Chao.